Continuamos con el módulo 4, obtención de datos catastrales y territoriales. Tema 2, conceptos de geodesia y sistemas y marcos de referencia y mediciones sobre el elipsoide de revolución. Comenzamos con la primera parte, sistemas y marcos de referencia. Continuamos con nuestro municipio modelo, el de Viacha, y para obtener información geográfica hemos visto que nos valemos de técnicas provenientes de varias ciencias y tecnologías de la información geográfica. Comenzamos entonces con la geodesia. ¿Qué es la geodesia? La ciencia que se encarga de la determinación de la forma y dimensiones de la Tierra y su campo de gravedad, definiendo sistemas de referencia geodésicos, tanto internacionales como regionales, y estableciendo marcos de referencia geodésicos de precisión, siendo estos internacionales, regionales, nacionales y locales, que sirven de apoyo o vinculación al resto de los levantamientos planialtimétricos de la superficie terrestre. Los estudios se realizan en un espacio tridimensional, es decir, en 3 dimensiones, pero entra en juego una nueva variable en el tiempo. Es decir, vamos a estar permanentemente trabajando en 4 dimensiones. Vamos a analizar las ramas de la geodesia. Por un lado, la geodesia geométrica, parte de la geodesia que se encarga de determinar la forma y dimensiones de la Tierra, considerándola como una forma matemática y los cálculos sobre esta superficie, determinando coordenadas geodésicas y tridimensionales de los puntos de la superficie terrestre. Por el otro lado, la geodesia física, parte de la geodesia que se encarga del estudio de la forma física de la Tierra, también denominada forma real, y su relación con el campo gravitatorio terrestre y sus variaciones y mareas, sean estas oceánicas o terrestres, y su relación con el concepto de altitud de puntos desde la superficie terrestre hasta la superficie del geoide. Cuando nos referimos a la forma matemática de la Tierra, es la determinación de las medidas y del tipo de superficie matemática que mejor representa globalmente a toda la Tierra, entendiendo por tal al elipsoide de revolución, superficie ligeramente achatada en los polos y denominada elipsoide terrestre, para lo cual, en la antigüedad, debían determinarse los parámetros que definieran su forma y ubicación respecto del centro de masas de la Tierra. Durante siglos, los geodestas y matemáticos trataron de encontrar la mejor forma matemática y el tamaño, es decir, los parámetros de esta superficie, que es la superficie generada por una elipse que gira alrededor de su eje menor. Por el otro lado, en la forma física de la Tierra, el estudio de la superficie física de la Tierra y por lo tanto su campo de gravedad, cuyo problema es determinar con la mayor precisión las desviaciones de la superficie física respecto de la superficie matemática adoptada. El campo gravitacional terrestre y la forma de la Tierra están estrechamente unidos y su estudio representa un solo problema. Esta superficie es el geoide, que lo podemos definir como la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre que mejor se acomoda al nivel medio de los mares y su prolongación debajo de los continentes. El vector gravedad, en los infinitos puntos que definen esta superficie, es perpendicular a la misma. Últimamente ha aparecido una nueva rama de la geodesia y es la geodesia espacial, que la podemos considerar como parte de la geodesia que aparece con la aplicación de técnicas espaciales para la definición de marcos de referencia en el estudio de la forma de la Tierra, su campo de gravedad y de su comportamiento. Incluye las recepciones de señales electromagnéticas emitidas por dispositivos embarcados en satélites artificiales y podríamos considerarla como geodesia satelital dentro de esta geodesia espacial, o
emitidas por cuasares extragalácticos, observaciones a la Luna y a las estrellas, y sería una rama dentro de la geodesia espacial como la geodesia cósmica. Entonces, para considerar las formas de la Tierra, podemos analizar tres aspectos diferentes. Por un lado, la forma topográfica, aquella forma que vemos por encima del nivel medio del mar, o inclusive las formas que quedan debajo de las superficies del mar. Es decir, una superficie sobre la que vamos a medir, que tiene diferencias de alturas muy importantes. Desde el monte Everest, el punto más alto, que es la montaña más alta del mundo, con una altura de unos 8.848 metros sobre el nivel del mar. O el punto más bajo, en las fosas de las Marianas, que se localiza en el fondo del Océano Pacífico noroccidental, con una profundidad de aproximadamente menos 11.034 metros. Podríamos tomar como valor medio de estas formas topográficas más o menos 10.000 metros. Pero esta superficie, si bien es sobre la que medimos, es imposible representar a toda la Tierra en su conjunto en esta forma. Por lo tanto, el problema de los geodestas, como decíamos desde hace siglos, era encontrar la forma matemática, el elipsoide de revolución que hemos nombrado, pero que mejor se adapte a la totalidad de la Tierra. Por el otro lado, la tercera forma que hemos mencionado es la forma física, el geoide, que si bien en esta imagen parece tener elevaciones importantes, esta forma física o real de la Tierra se le considera con diferencias de nivel de más o menos 100 metros respecto del elipsoide de referencia. Entonces, tenemos las tres superficies, pero el problema siempre ha sido encontrar el centro de gravedad de la Tierra para poder ubicar el origen de la forma matemática de la Tierra, y esto se viene logrando en los últimos años, generando de esta manera los sistemas de referencia geocéntricos, es decir, el elipsoide ubicado su origen en el centro de masas o centro de gravedad de la Tierra. Para ello, se tienen que cumplir las siguientes condiciones. El centro del elipsoide debe coincidir con el centro de gravedad de la Tierra. El plano ecuatorial elipsódico debe coincidir con el plano ecuatorial terrestre. Por lo tanto, el eje de rotación del elipsoide debe coincidir con el eje de rotación real de la Tierra. Y por último, los cálculos necesarios se hacen a través de mínimos cuadrados y debe ser mínima la suma de los cuadrados de la diferencia de alturas del geoide respecto de la superficie del elipsoide seleccionado. Estos sistemas de referencia geocéntricos globales o internacionales se han podido comenzar a determinar en las últimas 2 o 3 décadas. Y el problema que existía es que era imposible saber dónde se encontraba el sistema, el centro de masas de la Tierra para poder ubicar a los elipsoides. Y por eso se empleaban sistemas geodésicos locales, con diferentes elipsoides en las diferentes regiones o países del mundo, que como vemos en este ejemplo, no coinciden ni en la forma ni en la ubicación del centro de los elipsoides. Un ejemplo de ello es el sistema PESAT 56. Sus siglas en inglés significan Provisional South American Datum del 56. La palabra datum significa origen, y si traducimos esto al español sería un sistema sudamericano provisional establecido en el año 56. Fundamentalmente para los países de América del Sur, ya que cada uno tenía hasta ese momento su propio sistema. Se eligió el sistema
PESAL 56 tiene asociado un elipsoide, que era el recomendado por la Unión de Geodesia y Geofísica Internacional en 1924 y conocido con ese nombre, elipsoide internacional de 1924, que fue el diseñado por el geodesta norteamericano Hayford en 1909. Pero ese elipsoide internacional tenía que tener un datum, es decir, una ubicación, un origen, pero que no se lo consideraba en esos años como geocéntrico, sino en la superficie terrestre. Los geodestas sudamericanos definieron un punto que, como ven, queda en el hemisferio norte, latitud 8 grados 34 minutos norte y longitud 63 grados 51 minutos oeste. Este datum horizontal fue denominado la canoa y quedaba en Venezuela. Y se recomendaba la utilización de este datum, de este origen, por los países sudamericanos para solucionar los graves problemas geodésicos que se iban presentando. Pero al poco tiempo, los países sudamericanos detectaron que no era conveniente este datum en la canoa Venezuela y cada uno de los países eligió su propio datum. Por ejemplo, Colombia, un punto datum en Bogotá. Uruguay, un punto datum denominado Yacaré. Argentina, un punto datum en la provincia de Buenos Aires, en un lugar denominado Inchauspe. Brasil continuó utilizando su propio punto datum en Chua y el resto de los países latinoamericanos, como Ecuador, Perú, Bolivia y norte de Chile, utilizaron el punto datum La Canoa. A ver si podemos intentar entender esto. Es decir, imaginemos entonces una Tierra centrada, el elipsoide en el centro de la Tierra, lo que utilizamos actualmente, y consideremos el elipsoide internacional de 1924, pero en distintos puntos datum, como el caso particular de los países que siguieron empleando PESAL 56, o el caso particular de Colombia con el datum Bogotá. Como vemos en la representación, son el mismo elipsoide internacional de 1924, pero con origen diferente. Por lo tanto, no coinciden ambos elipsoides. Si agregamos uno más, como el de Argentina, con Campo Inchauspe, y el elipsoide internacional de 1924, o el de Uruguay con Yacaré, utilizando el mismo elipsoide. ¿Qué consecuencias tenía esta utilización de diferentes sistemas? Que puntos en el límite fronterizo tenían diferentes coordenadas según el sistema de referencia local utilizado. Y así continuaron las cosas hasta que aparecieron los conceptos de sistemas y marcos de referencia globales. Entonces, definiremos algunos conceptos como sistema de referencia geodésico. Es una definición conceptual de teorías, hipótesis y constantes que permiten situar un sistema de ejes coordenados cartesianos en el espacio, definiendo su origen geocéntrico y su orientación, que se establece como una convención o norma. Un marco de referencia geodésico es la materialización de un sistema de referencia convencional a través de observaciones. Es decir, se trata de un conjunto de puntos, lugares localizados desde la superficie terrestre, con coordenadas y velocidades de desplazamiento conocidas en un sistema de referencia convencional y que sirven para materializar en el espacio el sistema geodésico de referencia. Por el otro lado, los sistemas de coordenadas. Es la parametrización de las coordenadas de los puntos que forman el marco de referencia. En este sentido, existen diferentes sistemas de coordenadas para parametrizar el marco de referencia. Por ejemplo, las coordenadas cartesianas espaciales, las coordenadas geodésicas curvilíneas, latitud, longitud y altura elipsoidal, y
las coordenadas cartográficas planas, por ejemplo, universal transversal de Mercator con alturas referidas al nivel medio del mar. Vamos a ir analizando cada uno de estos sistemas de coordenadas. Los sistemas de referencia globales tienen que tener asociados los elipsoides de referencia. Aquí en esta tabla vemos una serie de elipsoides utilizados en el mundo y los que se han utilizado particularmente en Bolivia. El elipsoide, hemos dicho, es la superficie generada por una elipse que gira alrededor de su eje menor. Y los parámetros quedan definidos por el semieje mayor, identificado con la letra A, el semieje menor, identificado con la letra B, y una relación entre los dos semiejes, que es el denominado achatamiento o aplastamiento. Como vemos, no es una esfera la superficie matemática que mejor representa la Tierra, ya que sus radios van cambiando punto a punto. Si analizamos en primer lugar el elipsoide internacional de 1924, también denominado de Hayford de 1909, vemos que tiene valores de semieje mayor, semieje menor y achatamiento. Los que nos interesan a nosotros son los elipsoides GRS80 y WX84. El elipsoide GRS80 es el determinado por la Unión de Geodesia y Geofísica Internacional en el año 1979, que fue denominado Sistema Geodésico de Referencia de 1980, identificado con la sigla GRS80, que veremos más adelante, que es el adoptado internacionalmente por el Sistema de Referencia Terrestre Internacional, o que también es el adoptado por los países de América en el denominado Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, cuya sigla es SIRGAS. Por el otro lado, uno un poco más conocido es WX84. Este elipsoide WX84 fue determinado por la Agencia Cartográfica de Defensa de los Estados Unidos, que años después cambió de nombre por NIMA, Agencia de Cartografía e Imágenes Nacional de Estados Unidos, y actualmente denominado NGA, Agencia de Inteligencia Geoespacial. Este organismo dependiente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el responsable de la geodesia y cartografía a nivel mundial por parte de Estados Unidos, ha ido estudiando distintos sistemas de referencia hasta que se llegó al denominado WX84, que es, en definitiva, prácticamente igual a GRS80, pero fue el primer sistema de referencia geodésico y es el empleado actualmente por el Sistema de Posicionamiento Global GPS. Y habitualmente nos vamos a referir a este sistema de referencia geodésico porque podemos considerarlo igual a GRS80. Pero tenemos que entender que son conceptos diferentes. Vamos a tratar en los próximos minutos de analizar esto. Decíamos que Estados Unidos utilizó para definir WX84 a GRS80. Si vemos en la diapositiva, la diferencia está a partir del segundo decimal del denominador del achatamiento. ¿Qué influencia tiene este cambio de decimales? Que el semieje menor, a partir del cuarto decimal, en unidades de metros, cambia en una décima de milímetro. Esto es algo que el ojo humano no puede llegar a apreciar a simple vista una décima de milímetro. Por lo tanto, los cálculos, si los hacemos en WX84, nos darían los mismos resultados que los realizados en GRS80. Vamos a practicar esto para entender mejor estos conceptos. Entramos a analizar los sistemas de referencia convencionales.
Decíamos que los sistemas de referencia geodésicos son sistemas de referencias que se han adoptado internacionalmente como convenciones o como normas, estableciendo constantes y modelos que lo caracterizan, constituyéndose de esta manera en un sistema de referencia convencional. De estos sistemas de referencia convencional nos interesa fundamentalmente el sistema de referencia convencional terrestre, para finalidades de posicionamiento terrestre en un sistema coordenado ajustado a la Tierra sólida, la atmósfera y los océanos y centrado en el centro de masas de la Tierra. Para ello, recién a partir del 1 de enero de 1988, los países definieron y mantienen sistemas de referencia convencionales terrestres y su referenciación a otros sistemas. Quedó así asumido por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra como el Sistema de Referencia Convencional Terrestre. Este servicio internacional, en el año 2003, cambió de nombre y pasó a denominarse Sistema Internacional de Sistemas de Referencia y Rotación de la Tierra, manteniendo las mismas siglas de IRS. Mencionamos también los marcos de referencia. Una vez definido un sistema de referencia, es necesaria su materialización con fines utilitarios, lo que generalmente se realiza eligiendo las coordenadas y su variación con el tiempo de un conjunto de puntos, los cuales definen de esta manera marcos de referencia convencionales. Un ejemplo de ello lo constituyen las efemérides de los satélites y las coordenadas de las estaciones de seguimiento. El que nos interesa es el marco de referencia terrestre IRS, que desde la definición del sistema de referencia IRS en 1988 fue materializado a través del marco de referencia terrestre IRS, ITRF, con soluciones anuales, y es por ello que en la sigla tiene dos letras Y después de la sigla ITRF, que indica el año de los datos que se han obtenido, y como ven, aquí está participando la cuarta dimensión, es decir, el tiempo. Este marco de referencia terrestre internacional, hemos dicho, es la materialización del sistema de referencia terrestre internacional. El procedimiento actual consiste en combinar diferentes soluciones usando observaciones de técnicas geodésicas espaciales, como BLBI, SLR, GNSS y DORIS. Aquí vemos un croquis del ITRF 2014 con los sitios y la forma de obtener estos datos. Si analizamos la imagen, vemos que al norte del Ecuador hay muchísimo mayor cantidad de datos. Esto es porque todo esto lo conforman organismos de cada uno de los países. Y vemos cómo hay una gran cantidad en Estados Unidos, también en la parte europea y también en la parte asiática, fundamentalmente en Japón. Vemos que en el hemisferio sur es menor la cantidad de puntos que definen estos marcos de referencia. Vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. En primer lugar, BLBI, que es la sigla que en español significa interferometría de muy larga base, que consiste en la observación de uno o varios objetos celestes, denominados cuasares, que están muy lejanos, pueden considerarse fijos en la esfera celeste en el infinito del universo. Y se puede saber con precisión la posición exacta sobre la Tierra de centros astronómicos que observan y miden la información proveniente desde estos cuasares. ¿Qué es un cuasar? Es un acrónimo de fuente de radio cuasiestelar. Es una fuente astronómica de energía electromagnética que está en el infinito del universo, que se pueden observar a estas increíbles distancias. No en observaciones directas por la vista, sino por las señales electromagnéticas que emiten. Los cuasares pueden fácilmente liberar energía a niveles iguales que la combinación de cientos de galaxias medianas. La luz producida sería equivalente a la de 1 billón de soles, es decir, la que generarían 1 millón de millones de soles. Se conocen más de 200.000 cuasares y se sitúan a grandes distancias de la Tierra. Por eso decimos en el infinito del universo.
Las más cercanas están a 780 millones de años luz y las más lejanas a 13.000 millones de años luz. Recordemos, un año luz es una unidad de distancia que equivale aproximadamente a 9.460.730.472.581 kilómetros, un número que cuesta hasta imaginarlo. Y en definitiva es la distancia que recorre la luz en un año, que se desplaza, como sabemos, a una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo. Aquí estamos viendo una de esas estaciones. Esta se encuentra en Chile y es administrado por la Universidad de Concepción y por el Instituto Geográfico Militar de Chile. Y podemos ver que los tamaños que tienen las antenas receptoras de esas señales. En este croquis vamos a tratar de interpretar el principio de funcionamiento de un interferómetro BLBI. Esas gigantescas antenas reciben señales de los cuasares y las antenas se encuentran muy distantes una de otras, es decir, una línea de base muy larga, lo que decíamos que era la definición de BLBI, interferometría de bases muy largas. Estas antenas van a estar entre unos 1.000 y 12.000 kilómetros ubicadas sobre la superficie terrestre y por lo tanto la misma señal va a tener un retraso de 3 a 50 milisegundos en recibirla entre una y la otra señal. Y por la correlación de estas señales se puede conocer con altísima precisión la distancia en la cual están cada una de estas antenas. En este gráfico del mundo vemos la ubicación de esas antenas y muy pocas están en el hemisferio sur. En América del Sur vemos que hay 3, la de Concepción en Chile, Fortaleza en Brasil y O'Higgins en Chile. Las distancias aproximadas entre estas antenas son de 5.200 kilómetros, 3.000 kilómetros y 6.700 kilómetros. Entonces, por el retraso de la llegada de esa señal desde los cuasares, se puede calcular con muchísima precisión la ubicación de estas estructuras. Este es el método más preciso para determinar coordenadas de puntos en la superficie de la Tierra, e inclusive determinar el movimiento que tiene de precesión y nutación el eje de rotación de la Tierra. El segundo método para determinar el marco de referencia terrestre es el denominado SLR. ¿En qué consiste? Es la sigla de medición láser a satélites. Es un método muy preciso de medición de distancia realizado mediante la emisión de pulsos de luz láser a satélites que se encuentran en órbitas desde 300 kilómetros a 40.000 kilómetros de distancia de la superficie terrestre. Estos retroreflectores, aquí lo vemos en la imagen, es un satélite muy simple, una bola que está moviéndose a altísimas velocidades y que tiene una cantidad de prismas similares a los que utilizamos en topografía. Estos retroreflectores son espejos espaciales con la capacidad de reflejar la luz en la misma dirección de incidencia. Como decíamos, algo similar a la medición de distancias con una estación total a un prisma. Aquí vemos un esquema de un telescopio y detector que emite una señal láser, rebota en el satélite y vuelve al punto de emisión, y por el tiempo que tardó la señal se puede conocer perfectamente la ubicación del equipo, ya que se conoce muy bien la ubicación del satélite en la órbita. Aquí vemos una estructura, esta corresponde a la Universidad de San Juan en Argentina, y vemos que hay una persona que está detrás del equipo. Como vemos, son una especie de estación total, pero gigante. En este gráfico del mundo vemos la ubicación de las estaciones que corresponden al Servicio Internacional de Medición Láser, que proporciona datos de telemetría láser global por satélite y sus productos relacionados y de apoyo a las actividades geodésicas y geofísicas de investigación, y como hemos dicho, son parte importante para el mantenimiento del marco de referencia terrestre internacional.
vemos que en América del Sur está en la misma estación de Concepción, hay un equipo SLR, el que nombramos de San Juan, y otro en Arequipa, Perú. Es decir, 3 más 1 que se está instalando en la Universidad de La Plata en Argentina. Entramos al cuarto sistema, el Sistema Satelital de Navegación Global, conocido por sus siglas GNSS, administrado por el Servicio GNSS Internacional. Esta sigla IGS es conocida ya que es una organización científica voluntaria fundada en 1994. Originalmente la sigla IGS era Servicio GPS Internacional. La sigla ha continuado, pero su nombre ha cambiado en el año 2005 porque se han integrado en la escena del posicionamiento global sistemas tales como GLONASS de Rusia, el administrado por la Unión Europea Galileo y últimamente el sistema chino Beidou Compass. En la actualidad, el sistema GNSS Internacional es un servicio de la Asociación Internacional de Geodesia y participan unas 200 organizaciones de aproximadamente 80 países, siendo su misión principal capturar, archivar y distribuir datos y productos asociados a los sistemas satelitales de navegación global de alta calidad. Está compuesto por unas 300 estaciones GNSS que permanentemente están recibiendo información y forman parte de la densificación, como decíamos, del marco de referencia terrestre internacional. Aquí vemos el estado actual. Las que están en color verde son las estaciones operativas, las que están en color rojo las estaciones que se están colocando nuevas. Y si uno entra a la página, ve que la estación continua Margen Sirgas, administrada por el Instituto Geográfico Militar, es parte de IGS. Por último, el sistema DORIS, que significa en español Determinación de órbita y radioposicionamiento integrado por satélite. Este sistema DORIS es un sistema Doppler que ha sido incluido en varias misiones espaciales, al revés de los sistemas de navegación satelital. DORIS se basa en un dispositivo de enlace ascendente. El receptor está a bordo del satélite, mientras que las señales son emitidas desde la Tierra. Como vemos, comenzó en el año 91 con el satélite Spot 2 francés. Desde 1994, y gracias a sus más de 50 estaciones de redes permanentes de balizas, DORIS constituye a las actividades del IERS para la realización y el mantenimiento del Sistema Internacional de Referencia Terrestre. Las posiciones en 3 dimensiones y las velocidades de los sitios de referencia obtenidos con precisiones de algunos centímetros y hasta milímetros por año conducen a estudios científicos de investigaciones en los campos de la tectónica global y regional. 2 resultados recientes de DORIS parecen muy alentadores para el futuro. Por un lado, la determinación del efecto estacional de la distribución de la masa de fluidos de la superficie terrestre, las aguas oceánicas, las masas atmosféricas, la nieve, en las posiciones relativas de la masa de la Tierra y los centros de observación terrestre. Y por el otro lado, la determinación del desplazamiento vertical de la corteza monitoreada cerca de los medidores de mareas. Esto muestra cómo se van moviendo y desplazando las distintas placas de la corteza terrestre e inclusive subiendo y bajando. Esta información es de gran interés para el tema de la variación del nivel del mar y la correlación con el cambio climático global. Aquí vemos la distribución de estas estaciones DORIS en el mundo, que es mucho más homogénea la distribución. Vemos que hay estaciones, 4 estaciones, 5 estaciones en América del Sur. Una particularidad que la mayoría de estas estaciones están o en la costa o en islas, muy pocas están, como podemos ver, en sectores de Rusia, de China y de la India. Estos sistemas internacionales también se nutren de la información de los proyectos regionales.
y entramos en el que nos interesa, el proyecto Sirgas. Los países de América del Sur, luego de la mal empleo del sistema PESAL 56, necesitaban compatibilizar los sistemas geodésicos empleados, promoviendo la definición y establecimiento de un referencial único con precisión compatible con las tecnologías que había a fines del siglo pasado. El proyecto Sirgas fue generado en Asunción en 1993, bajo los auspicios de la Asociación Internacional de Geodesia, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, y del Organismo de Geodesia y Cartografía dependiente del Departamento de Estados Unidos de Norteamérica, lo que hemos nombrado que se denomina NGA. Este sistema posteriormente se extendió a toda América, continuando con la misma sigla, Sirgas, pero su nombre es Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. El objetivo que se propusieron los países inicialmente en el año 93 era la definición de un sistema geocéntrico de referencia para América del Sur, adoptando inicialmente el marco de referencia terrestre internacional del año 93, que hemos dicho que tiene asociado el elipsoide GRS80. El segundo objetivo, establecimiento y mantenimiento de una red de referencia para toda América del Sur, y el establecimiento y mantenimiento ya no de un datum sobre la superficie terrestre, sino de un datum geocéntrico. El Instituto Geográfico Militar ha diseñado, medido y mantiene el marco de referencia geodésico nacional, la conocida Red Margen, que se constituye en la base fundamental sobre la que se debe apoyar los proyectos geodésicos cartográficos del país. Un hito importante en la geodesia boliviana fue consolidar definitivamente la Red Margen, vinculándola a la Red Sirgas. Bolivia participó desde un inicio. La primera realización de Sirgas constó de 58 estaciones, que fueron estaciones GPS, medidas permanentemente desde el 26 de mayo al 4 de junio del año 95, y se midieron 58 estaciones. Se había establecido también que estas estaciones se iban a continuar midiendo cada 5 años, y así se realizó la segunda realización con 184 estaciones, midiendo simultáneamente y permanentemente del 10 al 19 de mayo del año 2000. Bolivia también participó en esta segunda realización, en la primera con 6 estaciones, en la primera campaña del año 95, y en la campaña del año 2000 se midieron las mismas 6 del año 95 y se agregaron 3 estaciones más. Cambió la tecnología y también cambió la forma de realizar la tercera forma organizada por Sirgas, y es la red Sirgas de operación continua, Sirgas-CON, actualmente compuesta por unas 400 estaciones de medición permanente, 59 de las cuales son también estaciones del sistema GNSS internacional. Estas estaciones Sirgas-CON son calculadas semanalmente por los centros de procesamiento y combinaciones de Sirgas, y estas coordenadas semanales se pueden obtener desde la página web. Aquí vemos la imagen que corresponde al 11 de enero del 2018 de las estaciones Sirgas y las que son además IGS. Bolivia dispone 9 estaciones de su red Margen que además son Sirgas. Si las analizamos, Bolivia cuenta con 9 estaciones de la red Margen administrada por el Instituto Geográfico Militar, que son a su vez estaciones Sirgas. Estas 9 estaciones son BLPZ, que se encuentra en el regimiento Ingavi en el Alto, la estación MIB, que se encuentra en Alto Urpavi, en las instalaciones de la Escuela Militar de Ingeniería, la ubicada en la ciudad de Cochabamba, CBMB, la ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la de Oruro, Urus,
la de Chayapata, denominada RDEO, la de Uyuni, la de Yacuiba y últimamente la ubicada en la ciudad de Sucre, Besuc. Estas 9 estaciones son, como decíamos, estaciones sirgas y se obtienen coordenadas semanalmente y uno puede analizar el desplazamiento que está teniendo la placa tectónica donde están todas estas estaciones, teniendo en cuenta que Bolivia se encuentra en la placa tectónica latinoamericana. Estas estaciones reciben señales permanentemente y, como dijimos, se ajustan semanalmente y es posible determinar el movimiento de las placas tectónicas. Aquí lo estamos viendo en un mapa de América del Sur y América Central. Sirgas ha determinado un modelo de velocidades de desplazamiento de las placas tectónicas denominado VEMOS 2015. Fue calculado a partir de estas mediciones realizadas en las estaciones sirgas, registradas después de los fuertes terremotos ocurridos en Chile y México en el 2010. Este modelo se apoya exclusivamente en la solución multianual. Esta solución multianual, a su vez, de las semanales. Y se incluyen 456 estaciones GNSS de operación continua desde marzo del 2010 hasta abril del 2015. Podemos encontrar información sobre la incertidumbre de la predicción con valores de más o menos 0,6 milímetros por año en la dirección norte-sur y 1,2 milímetros por año en la dirección este-oeste. Si analizamos el desplazamiento de los sectores de Bolivia, vemos que la parte occidental se va moviendo en la dirección noreste, mientras el resto del continente y la parte norte y oriental de Bolivia se va desplazando en la dirección noroeste, es decir, prácticamente en la dirección norte. ¿Cuáles son el estado de las redes geodésicas actuales en Bolivia? Que, como hemos dicho, está administrado por el Instituto Geográfico Militar y esa red se denomina margen y habitualmente decimos margen Sirgas, ya que está vinculada a Sirgas. El IGM ha establecido en el año 2010 y medido 125 estaciones pasivas. Una estación pasiva es un mojón de hormigón donde se ha medido con GPS, pero que no tiene una medición permanente. Aquí tenemos una imagen de Bolivia del Instituto Geográfico Militar, donde se puede apreciar la ubicación de esas 125 estaciones pasivas. También el Instituto Geográfico Militar administra 42 estaciones activas o continuas. El IGM las denomina margen ROC. Son estaciones margen que conforman la red de operación continua. El IGM también administra 42 estaciones activas o continuas. Aquí está la distribución de esas estaciones continuas. Si analizamos las estaciones continuas, por ejemplo, la MIB, aquí vemos en la imagen la Escuela Militar de Ingeniería y en este lugar se encuentra la estación. ¿En qué consiste una estación continua? Como vemos, una pequeña edificación cercada con alambre para que nadie tenga acceso a la misma. Hay un trípode fijo de hierro, la antena de GPS, donde recibe los datos de los satélites GPS en algunos casos, en otros de GPS y GLONASS, y la señal va por el cable a la computadora, primero al receptor GPS, a la computadora que está dentro de esta edificación, de esta pequeña edificación, y un sistema automático procesa los datos y los sube a la nube. Y es por eso que se pueden bajar de internet en los centros de procesamiento de datos de Sirgas y de esa manera se obtienen las coordenadas de cada uno de los puntos una vez a la semana. Aquí podemos analizar de esta estación MIB los desplazamientos que ha tenido
en el primer gráfico en la componente norte, desde mediados de 2014 hasta la actualidad. Y como vemos, se ha ido desplazando en estos 3 años y medio unos casi 5 centímetros. Es decir, que el desplazamiento es de un poco más de 1 centímetro por año en la dirección norte. Si analizamos el segundo gráfico, en la componente este, vemos que casi no hay desplazamiento en la componente este. Se van viendo pequeños movimientos, pero que no son significativos en la dirección este. Y por eso en ese mapa de velocidades veíamos que el desplazamiento es en la dirección norte. Si analizamos el desplazamiento vertical, vemos que es más aleatorio, se ha ido moviendo en altura desde unos menos 1 centímetro hasta más de 2 centímetros, es decir, unos 3 centímetros en altura, la misma estación en estos 3 años y medio. Cuando hablamos de las alturas de puntos en la superficie terrestre, nos estamos refiriendo a la Red Geodésica Nacional de Control Vertical, que también es administrada por el Instituto Geográfico Militar. Decimos que estas alturas están referidas al nivel medio del mar, por lo tanto a un geoide, y que están referidas, lo vemos muchas veces en publicaciones, al mareógrafo de Arica. Esto es bastante difícil de poder interpretarlo, ya que Bolivia no tiene forma de administrar esta información altimétrica. Esta red del IGM se viene realizando desde la década del 50. En color azul están las más antiguas, en color naranja están las más nuevas, pero no ha habido un ajuste simultáneo de todas estas redes geodésicas. Pese a ello, cualquier trabajo de levantamiento altimétrico tenemos que necesariamente vincularlos a puntos de la Red Geodésica Nacional de Control Vertical, sea para los proyectos de catastro, como es en nuestro caso, como a los proyectos de levantamientos para diseños de carreteras o grandes obras de infraestructura. Aquí muestro dónde está ubicado el mareógrafo en el puerto de Arica, y he bajado de internet alguna información que podemos ver el movimiento de las alturas del mar desde 1950 hasta el año 2016, desde cuando se puso el mareógrafo de Arica. Podemos ver que hay algunas épocas en las cuales no ha funcionado. También podemos analizar estos conceptos entrando a la página web de la UNESCO. IOC es un organismo de las Naciones Unidas, de la UNESCO, para la educación, la ciencia y la cultura, y IOC es la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. He bajado aquí el movimiento que tiene el mar en el puerto de Arica. Aquí estamos viendo desde las 17 horas, 18 horas estamos viendo aquí, del 16 de julio del año 2017 hasta poder cumplir un día completo. Y entonces vamos viendo cómo el mar es detectado, las alturas del mar es detectado por el mareógrafo y está subiendo a casi 50 centímetros respecto del nivel cero y bajando otros 50 centímetros. Como vemos, ha subido y bajado el nivel del mar en el orden de 1 metro. Si lo analizamos para toda la semana, desde el 11 de julio hasta el 17 de julio, estamos viendo el movimiento que está llegando desde unos 90 centímetros positivo hasta unos 50 centímetros negativo, y que cómo va oscilando ese movimiento del mar durante el día y durante toda la semana. También podemos analizar los resultados del movimiento durante todo un mes.
Decíamos que las alturas de Bolivia estaban referidas al nivel medio del mar en el puerto de Arica. Cada uno de los países tiene su referencia a un determinado datum u origen vertical. Como vemos, se refieren a diferentes mareógrafos y por tanto a diferentes niveles del mar y a diferentes épocas. Esto hace que un punto limítrofe, por ejemplo, entre Bolivia y Argentina, va a tener diferente altura, según esté referido al mareógrafo de Arica o esté referido al mareógrafo de Mar del Plata. Podemos analizar las diferentes alturas y vemos que no tienen en cuenta las variaciones de las alturas y del nivel de referencia con el tiempo. Cada país tiene su propio sistema vertical. Por lo tanto, estas redes de nivelación no incluyen las reducciones por efecto de gravedad en muchos casos. Y es muy difícil este establecimiento de alturas para toda América del Sur. En consecuencia, las alturas presentan discrepancias considerables entre países vecinos, no permiten el intercambio de información vertical ni a escala continental ni a escala global y no están en capacidad de soportar la determinación práctica de alturas a partir de técnicas de sistemas satelitales de navegación global. Es por ello que CIRGAS ha definido un nuevo sistema de referencia vertical para las Américas, que es idéntico a la definición del Sistema de Referencia Internacional de Alturas. Esta realización del nuevo sistema de referencia vertical para CIRGAS debe ser una densificación regional del marco de referencia internacional. Y los países integrantes de CIRGAS están tratando de encontrarle solución a este problema. Es un tema de tiempos y un tema de costos. Decíamos al inicio de esta parte que todo lo que estamos haciendo tenemos que referirlo a las tres superficies. La superficie terrestre, en la que realizamos las mediciones, la superficie física, el geoide, que lo asociamos al nivel medio del mar, y la superficie matemática, el elipsoide de revolución, con diferentes alturas del elipsoide respecto de la superficie física y, por supuesto, respecto de la superficie topográfica. Es muy importante entender esta relación de alturas. Si imaginamos un perfil en cualquier parte de la superficie terrestre, el geoide y el elipsoide. Hemos dicho que el geoide, a nivel global, tiene diferencias de alturas de más o menos 100 metros. En el caso particular de Bolivia, siempre son positivas. ¿Qué significa esto? Que el geoide siempre se encuentra entre la superficie terrestre y el elipsoide. Cuando queremos darle alturas a un punto, tenemos distintas formas de hacerlo. Por un lado, partir de un banco de nivel de la red geodésica de control vertical administrada por el Instituto Geográfico Militar, que tiene una cota respecto del nivel medio del mar, por lo tanto asociada a un determinado geoide que no ha sido determinado totalmente para Bolivia, y a través de un proceso de nivelación, sea geométrica o trigonométrica, por supuesto, si es geométrica va a tener mayor precisión, y de esa manera se le da cota al punto P, es decir, se le da la altura de ese punto P respecto de la forma geodésica de la Tierra. Para poder tener precisiones, es necesario hacer mediciones de gravedad, algo que en la práctica muy difícil de poder realizar. Entonces, esta primera diferencia de alturas es, como hemos dicho, la altura referida al nivel medio del mar. Si se le hicieron correcciones con gravímetros, podríamos llamarla una altura ortométrica. Si en ese mismo punto colocamos un equipo GPS y hacemos una medición GPS, además de la latitud y la longitud, vamos a obtener una altura elipsoidal. ¿Qué es la altura elipsoidal? Es la altura que hay desde el punto en la superficie terrestre hasta el elipsoide geocéntrico utilizado, medido sobre la perpendicular al elipsoide. Estas dos superficies
la superficie matemática y la superficie física se encuentran separadas, no coinciden. Esta separación del geoide con el elipsoide, también conocida ondulación del geoide, tiene para Bolivia diferentes valores y que pueden ir desde unos 45 a 50 metros en la zona del altiplano y la cordillera, disminuyendo hacia el norte o el oriente del país con valores entre 10 y los 20 metros. Es decir, que si los cálculos nos dan que están por encima de los 50 metros o por debajo de los 10 metros, seguramente estamos cometiendo alguna equivocación. Pero muy grave es equivocarse y confundir datos referidos al nivel medio del mar o referidos al elipsoide. Con respecto a la red de nivelación, el estado de la red de nivelación de Bolivia. En color rojo están las últimas realizadas por el Instituto Geográfico Militar y en color verde las realizadas antiguamente. Y aquí vemos el estado de la red gravimétrica absoluta, estos triángulos color rojo, la red gravimétrica de primer orden, los triángulos color verde, y la red gravimétrica de segundo orden hasta el año 2014. Esto supone una importante inversión económica por parte del Instituto Geográfico Militar. Vemos que hay grandes sectores del país donde no hay observaciones gravimétricas, por lo tanto las alturas son únicamente referidas a nivel medio del mar y lo llamamos habitualmente alturas geométricas. Con esto estamos terminando esta primera parte, los conceptos generales de geodesia y los sistemas y marcos de referencia nacionales, regionales e internacionales.